Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Leo en Hechos capítulo 5, versículos 15 y 16. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué? ¿Alguien sanó porque se puso en contacto con la sombra de Pedro? Bueno, ¿por qué no? Si alguien pudo resucitar cuando se lo puso en contacto con los huesos de Eliseo. Y si una mujer sanó cuando tocó la ropa de Cristo. Y si los enfermos recuperaban la salud al ponerse en contacto con algunas prendas de ropa usadas por Pablo. ¿Por qué no tendría que ser increíble que la gente sanara al ponerse en contacto con la sombra de Pedro? Después de todo, no era la sombra de Pedro precisamente la que sanaba a los enfermos. Y él hubiera sido el primero en reconocerlo. Eran los rayos sanadores del sol de justicia. Es a saber, Jesucristo, el que realizaba los milagros, y Pedro solo era el instrumento por medio de quien él obraba. Dios es soberano y tiene derecho a usar los medios que quiera para manifestar su poder. Todos nosotros nos demos cuenta o no, proyectamos sombras, ¿sabes? La influencia que ejercemos sobre los demás, tal como dice el apóstol Pablo, ninguno de nosotros vive para sí. No podemos evitarlo. Pero sí podemos determinar qué clase de sombra vamos a proyectar. Jesús es la luz verdadera y podemos elegirlo para que sea la fuente de nuestra sombra. Pero nunca debemos olvidar que Satanás también puede ser la fuente de sombra de alguien, puesto que es capaz de transformarse en ángel de luz. Todo ser humano debiera formularse esta pregunta: ¿qué clase de influencia ejerzo yo sobre los que se relacionan conmigo? ¿Es la influencia que tiene por fuente los rayos sanadores del sol de justicia o los rayos engañosos de Satanás transmutado en un ángel de luz? Es posible que Cristo nunca te use para llevar a cabo un milagro de sanidad como los que realizó por medio de Eliseo, Pedro o Pablo. No obstante, lo cual también es posible que lo hagas si esta es su voluntad y estos son sus propósitos y planes divinos. Siempre usa a los que se entregan a Él como instrumentos para conceder sanidad espiritual a las almas enfermas. Hoy tu vida va a tocar la de otros. ¿Qué clase de influencias vas a ejercer? Que los rayos del sol de justicia arrojen luz a tu vida y pueda ser una influencia para bien en la vida de los demás. Y si lo haces, entonces sí, habrás elegido una mejor manera de vivir.